En esta ocasión tenemos el gusto de saludar a Betsabe Sumaya. Ella es corresponsal y presentadora de los informativos de RT, esta cadena de noticias de televisión por cable de origen ruso en idioma español y que pues ha dado un seguimiento muy puntual allá en Rusia sobre este proceso de vacunación que prácticamente inició el pasado fin de semana con al menos 2,000 personas que ya han sido vacunadas contra el nuevo coronavirus a través de 70 clínicas sitiadas en la capital rusa. Están dando preferencia a ciertos sectores y pues antes de iniciar con este tema, te saludo con muchísimo gusto desde esta tierra mexicana, Betsabe. Un gusto saludarte, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, Francis? Un gusto saludarte también y bueno, qué maravilla que estés allá en mi México querido que tanto se extraña. Platícanos un poco antes de este proceso de vacunación, un tema muy complejo, pues ser de los primeros países que presentaban esta vacuna. ¿Cómo llegamos precisamente a la vacuna y en qué fase de prueba se encuentra? Y también, ¿cuál es el nivel de la pandemia allá en Rusia, partiendo de que todavía pues existe esta propagación, incluso Moscú todavía es un epicentro infeccioso muy importante? Sí, efectivamente, ha sido pues igual que en el resto del mundo, meses de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Por un lado, pues es importante decir que los contagios continúan, que la población se sigue enfermando, casi más de 30,000 personas al día en todo el territorio de Rusia, recordando que es un país con más de 148 millones de habitantes. Aquí la cifra interesante quizá analizar es que los datos que se reportan de muertes ascienden a los 40,000. Es decir, no ha sido tan alto como el número de contagios que ya va en más de 2 millones de personas. Entonces, bueno, pues desde un principio las autoridades empezaron a trabajar de forma conjunta con los investigadores y médicos rusos. Hay un instituto que se llama Gamaleya, que tiene más de 100 años de experiencia, que han creado vacunas muy importantes como la del SARS, como la del ébola, en su momento y en la época soviética la de la poliomielitis. Y ahí empezaron a trabajar de una forma pues muy fuerte, obviamente con instrucciones del mismo presidente de Rusia. Y hace ya algunos meses se da a conocer, y lo dice el presidente en un mensaje a la nación, que ya se tenía la vacuna. La nombraron Sputnik V. La V es por vaccine, que quiere decir vacuna, que también en ruso así se lee y se escribe. Y bueno, pues a partir de eso, pues ya empezó a cambiar un poco el panorama, al menos con la esperanza, ¿no?, de que llegara este momento. En aquel tiempo se hablaba de que sería en enero y febrero la vacunación. Después de que se da a conocer, se manda a la Organización Mundial de la Salud. Esta todavía no la acepta, todavía sigue en la lista del visto bueno. Se hizo la fase 3, donde fueron voluntarios, fueron miles los que se inscribieron. ¿Y qué es lo que hacían? Te hacían estudios, posteriormente si eras apto para ponértela, hacías una firma en la que te mencionaban que podía ser la vacuna o podía ser un placebo, que era parte pues de esta prueba que se hacía. Y después, este sábado ya fue de forma oficial, que ya se empezó a aplicar la vacuna, no placebos. Y bueno, tú lo decías, muchas personas se inscribieron, apenas iban 2 horas y llevan más de 5,000 personas inscritas. Y pues la capacidad que se tiene es que se habla de que por semana van a crear 2 millones de vacunas para así poder llegar al grosso de la población. Ahora solamente están vacunando a médicos, a personal de salud, a maestros y también a periodistas. Entonces empezarán con este rubro y posteriormente ya llegará, me imagino que para el mes de enero, a la población en general. Rusia entonces ha dado la orden de comenzar la vacuna masiva, pero guardando las proporciones, en el caso mexicano, la infraestructura hospitalaria en Rusia es mucho mayor y con mucha más solidez. La pandemia lamentablemente tomó a Latinoamérica y en el caso mexicano con un sistema de salud pues prácticamente desmantelado y se agudizó todavía más con la transición del extinto Seguro Popular al INSABI en el caso mexicano. Platícanos de las ventajas que tiene la infraestructura hospitalaria que, digamos, propiciarían que esta campaña de vacunación pues fuera mucho más ágil de la que creemos se realizará en el caso mexicano cuando esto ocurra. Sí, fíjate que acá desde un principio obviamente se abrieron los hospitales, hubo hospitales por cada ciudad destinados a COVID. Posteriormente, cuando se vieron rebasados, diferentes áreas se fueron habilitando, hospitales públicos, obviamente también privados, pero acá en los privados es diferente que en México, porque siempre tendrán participación federal, es decir, no son completamente
completamente de empresarios, ¿no? Todos tienen que ver con el gobierno. Y se fueron habilitando para así recibir a los pacientes. Lo que yo podía observar es que sí, obviamente el número era muy grande, pero como es un país capacitado para enfermedades respiratorias y muchas de ellas relacionadas con la neumonía, pues desde un principio se empezaron a administrar los medicamentos necesarios que al ruso, pues año con año, cuando llega el frío del invierno, pues son los que lo sacan de esos cuadros. Entonces no se veía el reporte como desgraciadamente lo vemos no nada más en México, sino en tantos países también de la Unión Europea, donde la gente pues está muriendo y enfermando por esta enfermedad, ¿no? Nada más la respiratoria, sino todo el cúmulo que se les venía encima. Ahora es importante decir que pues la atención médica en Rusia, al igual que todos los países que pertenecieron a la URSS en su momento, o si la comparamos en Latinoamérica con lo que tienen en Cuba, pues es muy buena. Han tenido muy buenas experiencias, años de capacitación y de saber cómo atender a las masas. Entonces, por ese aspecto, ha ido bien. Ahora, la vacuna va a ser completamente gratuita. De hecho, tú en Rusia, al pisar el territorio, seas ruso o extranjero, toda la salud es gratuita. Entonces, por ese lado, no es que te vas a morir en la calle, ni mucho menos, te vas a quedar ahí. Tú acudes a un hospital y se te atiende. Y la vacunación no va a ser obligatoria, también va a ser voluntaria. Entonces, aquí dan esa oportunidad a la gente que si todavía no está segura, que si quiere esperar a que esto siga avanzando, puede esperar. Sin embargo, la misma desesperación pues de la gente de ver que todo el mundo se está enfermando, pues es lo que también les está dando esa conciencia y que además están acostumbrados a seguir siempre, no nada más instrucciones, sino el respaldo que tienen de su gobierno en estos temas. Estamos platicando con Betsabe Sumaya, ella es corresponsal y presentadora de los informativos de RT, esta cadena de noticias de televisión por cable de origen ruso, también con presencia aquí en México y que tiene una larga trayectoria como reportera, como investigadora, presentadora precisamente en temas sociales, políticos, médicos, internacionales e informativos que realiza día con día. Gracias, Betsabe, por esta oportunidad de platicar con nosotros. Una de las ventajas que también se destaca es que la vacuna rusa sería más barata y fácil de almacenar, incluso transportar que otras. En el caso de Pfizer, que es la que se aplicará en el caso mexicano, los científicos pues señalan que uno de los retos va a ser precisamente su distribución por el proceso de ultrarrefrigeración que requiere, lo que abre muchas dudas en torno a la inversión y la infraestructura que se requiere para el caso mexicano en su distribución, partiendo de las enormes debilidades del sector salud mexicano. Platícanos, ¿es cierto esto? ¿Será más barata y cuanto al almacenaje? Fíjate que sí se ha dicho que esta llegará a tener un costo de $10 por unidad. Entonces esto lo hace obviamente muy accesible a la población en general. Ya se hizo algunas, no pruebas, sino que se enviaron cargamentos importantes ya a Venezuela. Se fueron en trayectos por avión, llegaron al país, allá se tienen resguardados y se van a empezar a aplicar, me imagino que cuando den las instrucciones en aquella nación. Y de igual forma, pues Rusia estaba abierta, ha dicho, bueno, a los gobiernos que deseen tener acercamiento con nosotros, porque no es un fin de lucro, simplemente es que se recupere pues el costo de lo que es no nada más la inversión, sino lo que es la fabricación de la misma. Y por ese lado hay que recordar que no es una empresa privada la que lo está haciendo, sino el mismo gobierno, este instituto que tiene tantos años de servicio de investigación. Y pues ya se ha hablado que también maneja formas diferentes de almacenar. No se ha especificado cuántos grados centígrados en frío tendría que estar. Sin embargo, es diferente a lo que se está planteando con la de Pfizer. Y eso pues abre la posibilidad aún más grande. Pero bueno, también hay que recordar que siempre que se habla de Rusia, pues sobre todo en Occidente, tiene ese recelo, ¿no? De decir no, y si algo no está bien. Pero bueno, estando de este lado te das cuenta que no se jugaría, obviamente, en un tema tan importante como lo es la salud, y menos con tu gente, ¿no? Porque aquí es donde se está aplicando, primero en este país y con el ciudadano. ¿Cuántos, el proceso de vacunación que se está pensando en Rusia estaría hablándose ya de manera masiva o también habrá etapas especiales en donde se vea que no existen estos resultados contraproducentes? ¿Cómo está el proceso de observación de la vacuna, Betsabe? Fíjate que yo tuve la oportunidad de observarlo de manera directa con varios de mis compañeros. De hecho, Margarita Simonian, que es la directora general del canal, fue la primera en aplicarse en la fase de voluntarios.
Posteriormente lo hizo otra de mis compañeras, Inafi Noguenova, también rusa, y ella está encargada de la página web. Y posterior a la aplicación, primero haz de cuenta, tú llegas de estudios para saber cómo estás, qué tipo de medicamentos tomas, cómo se encuentra tu organismo, que eso es muy importante. No es solo decir, quiero la vacuna, pónganmela, ¿no? Sino que lleva un proceso de estudio. Posterior se hace la aplicación de la primera dosis y 21 días después la segunda dosis. ¿Qué pasa en este periodo? En el periodo de la primera a la segunda, obviamente te recomiendan que sigas un tanto aislado, no porque tú vayas a contagiar ni mucho menos, pero para que te sigas cuidando en lo que empieza a hacer efecto y te empieza a proteger. Posteriormente, ya de la segunda aplicación, que estos voluntarios ya la pasaron, no tuvieron secuelas. Algunos nos comentaban que llegaron a tener un poco de fiebre quizá, otros no tenían nada. Uno de mis compañeros argentinos se la puso, él ni fiebre, ni malestares de cuerpo cortado, nada. Y posterior a las dos aplicaciones, se les vuelven a hacer exámenes y es ahí donde ya se reflejan los anticuerpos, que te van a proteger de 2 años a 2 años y medio, que ese es como el estándar, ¿no? Y ya muchos de ellos, por decir todos los voluntarios, los que no recibieron placebo, ya tienen esos estudios que ahora avalan que tienen los anticuerpos y que no presentaron síntomas de ningún tipo, ni contraindicaciones, ni mucho menos. El sector de los periodistas forma parte de pues este grupo que acudió, digamos, de manera voluntaria para la aplicación de estas vacunas, y es muy interesante, sin duda, Betsabe, que lo testimonies de manera directa y sobre todo porque la vacuna en realidad es la aspiración de todos los países, como esta tabla de salvación para la economía particularmente, que es la principal afectada también, aparte de la salud de los mexicanos, de los rusos, de todos los que están viviendo esta pandemia. ¿Cómo va el tema de la reactivación económica allá? El confinamiento en Rusia, al igual que en el caso chino, pues fue muy particular porque, pues a diferencia de México, en donde es muy difícil por las desigualdades que prevalecen en Rusia, seguramente tomaron medidas especiales para garantizar el confinamiento. Platícanos un poco sobre estas medidas estatales que marcaron la diferencia en el manejo de la pandemia. Sí, pues ahí sí fue muy interesante también, porque obviamente estando acá todos lo pasamos, todos lo vivimos, y es algo que yo creo que es un sentimiento a nivel internacional, pues esta sensación de sentirte vulnerable, de saber que no tienes nada escrito, que debes dejar de correr, que no puedes hacer planes porque no sabes lo que va a pasar. Justo yo acababa de llegar de un viaje de España cuando empezó ya las cifras más fuertes aquí en Rusia y donde empezaron a cerrar las fronteras. De hecho, en estos momentos solamente ciertos países pueden entrar, mexicanos no pueden entrar, solamente que vengan a una reunificación familiar. Yo si salgo del país lo puedo hacer, pero quizá no pueda regresar, a menos que obviamente por el asunto del trabajo se pudiera hacer algo por ahí, pero no es que puedas estar entrando y saliendo del país a la fecha. Las restricciones ya en hogar no son las que vivimos en marzo, porque ahí sí nos encerraron, no literal, pero la ciudad está altamente vigilada, con cámaras, con sensores de movimiento y demás. Entonces tú cuando llegas a tu edificio donde vivas, hay una cámara en la puerta y ahí estaban identificando tu rostro. Entonces hay un padrón, imagínate, impresionante, donde saben si te mueves o no. En mi caso particular, como yo llegué de España, inmediatamente me dijeron las autoridades, te vas a tu casa 14 días, punto. Estés o no estés enferma. Y sí, mi marido y yo tuvimos que estar encerrados 14 días, no podíamos salir ni siquiera a tirar la basura, la comida te la traían vía internet, eso tú lo hacías, no porque el gobierno te lo pagara ni mucho menos, tú lo pedías, pero tenías que tener el contacto mínimo con la gente. Si llegabas a salir, obviamente venía la multa, que estaba en los 5,000 rublos, ¿no? Que serían como unos 1,700 pesos mexicanos aprox. Y obviamente una sanción de decir, a ver, estás incumpliendo. Y entonces obviamente no te salías. El día 14 llegó una persona de las mismas autoridades a revisar que estuviéramos en casa y que ya podíamos salir. Pero una semana después empieza el mismo confinamiento que nos dieron a nosotros, pero ya para toda la población. ¿Qué pasó ahí? El presidente dio la instrucción a todos los gobiernos locales, estatales, que acá son repúblicas, que el trabajador tuviera sus ingresos, es decir, que siguiera cobrando, pero que permanecieran en casa. Las personas mayores de 65 años no podían salir, pero para nada. A los demás nos daban la oportunidad de salir a no más allá de 500 metros a la redonda de tu casa para ir a la farmacia, al supermercado, hacerlo una vez al día y regresar.
Y así estuvimos fácil 3 meses más o menos, en los que se trató de bajar, los números se logró, tuvimos un verano ya en libertad, donde ya todo el mundo podíamos transitar, pero posteriormente vino otra vez pues el rebrote, que es el que estamos viviendo ahora. Entonces fue interesante, platicaba yo con algunos colegas y les decía yo el caso de Vietnam. En Vietnam fueron todavía más estrictos. Allá el gobierno cerró las casas, les llevaba, no sé, kilos de arroz, de frijol y lo que se alimentan para que no salieran, si tenían problemas económicos, no tuvieran hambre al menos. Y entonces es un país que no tuvo muertes, que salió muy pronto de la pandemia. Igual podemos hablar de China, que también las condiciones fueron demasiado estrictas, fue cerrar completamente todos los pueblos, todas las ciudades, y ahí sí no tenías oportunidad ni de salir de nada, porque te estaban igual fiscalizando o monitoreando. Entonces, todos estos países como que lo hicieron muy fuerte, pero en su momento pues lograron tener buenos resultados. Pues sí, son experiencias que sin duda ayudan al caso mexicano. Y Betsa, por último, en esta comunicación que esperamos sea un poco más sistemática para seguir aprovechando las lecciones del caso ruso, tú conoces las condiciones mexicanas, sabes de la enorme desigualdad que tiene México, sabes de los graves retos que tiene el sistema de salud mexicano. ¿Qué es lo que va a representar un reto, digamos, no solo sortear la pandemia? Nosotros llevamos 110,000 decesos por coronavirus, los contagios siguen en aumento y el punto crítico particularmente sigue siendo el Valle de México, con la coincidencia de esta etapa invernal que sin duda pues abre muchas preguntas sobre el panorama catastrófico que ya nos habían dado las autoridades, pero que ya fue superado. ¿Qué es lo que tiene México como retos, digamos, primero en el control de la pandemia y segundo en cuanto a la vacunación? Sí, es que el reto es impresionante. Se esperaba muchísimo de las autoridades, se esperaba que las instrucciones fueran más precisas, que fueran números claros, que se hablara de una forma directa, como se creía que podría haber sido el mensaje de las autoridades federales o locales. En algunos se logró, pero tristemente en otros no. El decir que si era bueno o no, el asunto del cubreboca, todo eso como que fue mermando la seguridad de la gente, como que no había un mensaje directo en primera instancia. Eso sin pensar en que el mensaje directo sería, a ver, tu población no te preocupes, yo me hago cargo. Eso obviamente es muy complicado que se lograra. ¿Y qué es lo que tocó? Pues que la gente solita tratara de salvaguardar, ¿no?, su integridad, que la gente decidiera quedarse en casa, que la gente decidiera usar el cubreboca, lavarse las manos, porque esa información pues corría por los medios no nada más internacionales, sino en los medios en generales. Entonces tuvieron una labor súper importante en estar recordando y en estar informando, ¿no?, y la realidad, porque a veces el ocultar cierta información pues también nos ciega. O más bien nos cega y pensamos, no pasa nada, estamos bien, que fue lo que se vivió en los primeros meses, pero cuando ya se empezaron a ver los hospitales saturados, el número de muertos obviamente en ascenso, pues ahí ya venía el miedo. ¿Qué es lo que sigue? Seguir confiando como en ti como población, en que tú puedes igual hacer esa diferencia y obviamente pues estar atento a todo, porque seguir esperando que las cosas se den de una forma como tendrían que ser, pues es complicado. Pues te agradecemos muchísimo, Betsa, la oportunidad de platicar en este espacio, abiertos estos micrófonos, y te agradecemos muchísimo que hagas espacio para platicar la experiencia rusa y por supuesto lo puedas compartir con nuestros mexicanos que en estos momentos, insisto, atraviesan por una etapa pues muy particular, porque estos procesos de saturación de hospitales están a la orden del día. Muchos fenómenos derivados del sistema de salud público mexicano, que ha estado en crisis histórico y que se agudiza con esta pandemia, están pues marcando de manera drástica la vida de miles de mexicanos. Gracias, Betsa, por la oportunidad y estamos en contacto para una futura conversación. No, muchísimas gracias a ti, Francis, gracias por abrir los micrófonos, y obviamente a veces me dicen, bueno, tú estás lejos, tienes otra estructura, a lo mejor estás viviendo algo diferente, sí, pero mis raíces, mi familia, mis padres, mi hermano, toda mi familia está allá. Entonces es el constante nervio también de que estén bien, de que se cuiden, y obviamente esto pues duele, y duele que en tu México las cosas pues no estén como deberían de ser. Yo te agradezco mucho, te mando un gran abrazo
a todo tu auditorio y pues a seguirnos cuidando porque no queda de otra. Gracias a Betsabe Sumaya, corresponsal y presentadora de informativos de RT aquí en Agencia Central de Noticias, hablando sobre este proceso de vacunación, sobre el manejo de la pandemia y las lecciones para el caso mexicano. Muy buenas tardes aquí en la Ciudad de México y estamos en contacto. Agencia Central de Noticias, periodismo multimedia.